Hoy estamos en Ho Chi Minh, una metrópoli muy grande en el sur de Vietnam. Y la aventura de hoy va a ser distinta de todas las demás porque es la primera vez que lo hago. He contratado un local que con su moto me acompañará en una ruta gastronómica durante 4 horas por la ciudad, visitando también sitios significativos. Me dejo en sus manos. El tiempo tiene muy mala pinta. Bueno, acabo de llegar a Ho Chi Minh ayer y esta mañana salí a dar una vuelta sin rumbo, solo para ver qué tal la ciudad, y la verdad me ha impresionado. Hay motos por todas partes, el tráfico es un caos, pero tiene su propio ritmo y todo se siente muy activo. La ciudad transmite mucha energía como si nunca se detuviera. Así que pensé, qué mejor forma de empezar a conectar con esta ciudad que subirme yo también en una moto y dejarme llevar. Hoy tengo un plan que me hace mucha ilusión. Contraté a una guía local que me va a llevar en su moto por toda la ciudad, haciendo una ruta gastronómica. Vamos a probar comida callejera, platos típicos y de paso conocer un montón de rincones. Tengo muchas ganas. Hello everyone, my name is Daisy. Today his tour. Señorita Daisy es una estudiante que está haciendo ese trabajo un poco para ganar algo de dinero, también para practicar su inglés, que por cierto es bastante bueno. Me ha traído ahora a ese lugar histórico, donde hay una estatua que ahora visitaremos, donde se va a reunir alguien más de su agencia y otras personas que van a hacer el tour con nosotros. Para mí es totalmente nuevo, yo que soy un viajero bastante solitario, por decir algo, pero me apetecía hacer algo distinto. Puede resultar divertido y conocemos la ciudad y sobre todo comeremos muy bien, creo. Parece que está llegando alguna persona y la estamos esperando aquí. Y normally it's happen. Yes. Todo el mundo ha llegado y se están apuntando a nuestro canal. Mirad. Este monumento se construyó en el 2010 en memoria de este monje que se quemó en ese lugar. Welcome to Vietnam. Vamos a probar esa delicia, tiene una pinta increíble. Entonces, arroz esponjoso que se llama sticky rice, junto al plátano y leche de coco, mirad. Mirad qué maravilla. Vamos a probar. ¿Es hot? ¿Quema o no quema? It's good. Me gusta, porque no es demasiado dulce. O sea, no le añade azúcar ni nada, es todo natural. Increíble el tráfico que hay y cómo lo gestionan. Esa chica controla. Menos mal. Ella sabe. Se le ve muy pequeñita, muy tranquilita, pero conduciendo tiene agresividad. Hay un tráfico impresionante aquí. Pues ahora vamos a probar, se supone, una baguette que originalmente viene de Francia, de la colonización que hubo aquí, pero ellos han transformado el contenido de la baguette totalmente, lo han hecho muy vietnamita y muy picante. Hay muchas opciones con cerdo, con pollo, etcétera, etcétera. Vamos a probar uno de pollo, ¿vale? Good.
bien, es un bocadillo, ya está, o sea. Muy ligero, el pan está caliente, está bien. Is it for YouTube channel? Yes. How many subscribers you have? Pues de ahora vamos a hablar español porque ella es española y ella es finlandesa y ella entiende todo. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, como la Virgen. Claro, La Virgen de Rocío de Sevilla, ¿no? O de, no, ¿cómo era? Había una protectora, una tal Rocío. van los peregrinos ahí. Se me olvida. Llevo tanto tiempo fuera de España y se me olvidan las cosas. Así como la Virgen. ¿Y tú cómo te llamas? Johnny. Johnny. Eso no es muy italiano, ¿no? No. ¿Hablas español? Welcome to Vietnam again. Estamos todos de grupo, están un poco tímidos. Aquí hay otro tipo, el jefe, the boss, Chinese, Corea, Vietnam. Son muy buena gente, me gusta ese grupo. O sea, están trabajando, pero realmente lo disfrutan, te cuidan, son muy tranquilos, muy buenos. Bueno, estamos viajando, paramos, comemos, seguimos viajando, comemos. Ahora vamos a tomar otra cosa, no sé lo que es. Pero tengo que decir que son muy buena gente, te cuidan mucho y se nota que lo hacen con curiosidad, con buenos sentimientos. Vale, no es aquello de trabajar y punto. Me gusta mi primera experiencia vietnamita en Ho Chi Minh. ¿Habéis visto el caos? ¿Cómo conducen aquí? Aquí no hay preferencia derecha-izquierda a saco, sin parar. Muy distinto de Laos. En Laos siempre te dejan pasar. Aquí corren. Pero es un desorden que hay que conocer, porque si no, no puede conducir fácilmente aquí. When I take a tour, I learn many experience because I meet many foreigners. So the most that I can rely in my English. Yes, Yeah. that is the first because Language. The language, and another about the culture because everybody from another country. Bueno, estamos en un callejón que está entre el mercado de las flores y el mercado. Wow, I can see how you hate very strong. Bueno, the car is for you. vale, lo que está sucediendo, estamos haciendo un aperitivo típico. Sexy. Okay. No, Amazing. Different. How was the spring roll? The spring roll? too hot. Very good. Ahora estamos en un barrio donde veis todos esos apartamentos que usaban los soldados americanos que tenían base aquí en Saigón, Ho Chi Minh, durante la guerra. Y aquí donde ellos dormían. Los edificios, como veis, están en un estado de dejadez bastante importante. Son muy antiguos y se le ve bastante mal. Pero son auténticos, ¿eh? Imagina la cantidad de soldados que había en esas calles, porque son muchísimos apartamentos.
A veces un pequeño recorrido basta para sentir la grandeza de un lugar. Hoy no quise descubrirlo todo, solo dejarme llevar, conocer miradas, sabores y ese calor humano que no se aprende, se siente. Lo más valioso de ese día no fue la comida, que sí fue increíble, sino la gente. Estudiantes, trabajadores, soñadores, que en sus ratos libres se convierten en embajadores de su cultura. Personas curiosas, respetuosas, generosas. Personas que hacen esto no por rutina, sino con el corazón. Y eso se nota.